mi casa si quieres venir. Solo no mire el desorden de mi corazón. Ya hace rato que también no vivo más en mí. Y que tocabas en la puerta, entonces quise abrir. No hay ninguno como tú, yo necesito de ti. Porque es tan grande el vacío de mi corazón. Ven a vivir y cambia todo lo que quieras. Ven a hacer lo que nadie hizo por mí. Trae todo lo que quieras al lugar. Que yo sea, Dios, tu casa, tu altar. Yo quiero ser su hijo, su amigo, la casa tuya. Quiero entrar, abro la puerta para recibirte. Cada espacio vacío puedes llenar con lo que tienes, lo mejor. No quiero ser un amigo tuyo, yo quiero ser tu lugar. Yo quiero ser tu hijo, un amigo, la casa tuya. Puedes entrar, te abro la puerta para recibirte. Y cada espacio vacío puedes llenar con lo que tienes, lo mejor. Yo quiero ser amigo tuyo, yo quiero ser tu lugar. Quiero ser tu hijo, tu amigo, la casa tuya. Puedes entrar, abro la puerta para recibirte. Y cada espacio vacío puedes llenar con lo que tienes de mejor. Yo quiero ser amigo tuyo, yo quiero ser tu lugar. Vive en mí, vive mi Padre. Bendiga mis hermanos, qué bueno que estamos aquí en el segundo video. Quiero conocerte, Jesús. Gracias al Señor. Nos vamos a gozar. Va a ser un poquito largo el video, pero vale la pena estudiar la palabra del Señor. Gracias, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Qué bueno conocerte, Padre. No hay nadie que te conozca y no te ame. Y no hay nadie que te ame y no te siga. Gracias, Jesús, por tu palabra, Señor, por habernos dejado este tesoro tan grande, Señor, para poder estudiarla, Señor, para poder deleitarnos en tu palabra, Señor. Aleluya. Ahí siempre queremos estar, Señor, deleitándonos en tu palabra, Señor, conociéndote más, amándote más. Danos sabiduría, Señor, para poder atesorarla en lo más profundo de nuestros corazones. Y también, Padre Santo, ser hacedor de tu palabra, Dios mío, y ser obedientes, Padre amado. Aleluya, lo que tú estableces en ella, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti porque solo tú la mereces. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, y en esta segunda parte vamos a estar considerando las enseñanzas de Jesús. Y luego, pues en los próximos videos vamos a estar dando lo que son los milagros, las parábolas, la muerte y crucifixión del Señor. Y pues cada video pues va a tener su enseñanza. Así que en esta hora pues vamos a empezar con la historia de Nicodemo.
que se encuentra en Juan capítulo 2. Vamos a estar leyendo todas estas lecturas para que se queden ahí, ¿verdad? Y ustedes las tengan. Y aquí todo pues se hace, ¿verdad? Bajo la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre leemos la Biblia y eso es lo que queremos, ¿verdad? Leer la palabra de Dios. Vamos a buscar en Juan 2, 23. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: hoy es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Alabanzas a Dios. Nicodemo, como leímos, era un miembro del Sanedrín judío, donde están todos los líderes religiosos. Era un hombre fariseo, era un líder religioso en la época de Jesucristo. Por lo tanto, fue al de noche para que nadie lo viera posiblemente, porque tenía quizás miedo de lo que podía pasarle, de lo que podían hablar de él. Pero era un hombre que ya había escuchado de la palabra de Jesús, había escuchado y tenía curiosidad de saber quién era aquel hombre, por qué hablaba las cosas que hablaba. En fin, dice la palabra que él creyó en Jesús. Y luego de conocer a Jesús hubo un cambio en él. Pero él tuvo que nacer de nuevo. Él tuvo que conocer a Cristo. Él tuvo que arrepentirse, él tuvo que creer en Jesús. Él tuvo que seguir las enseñanzas del Señor. Él tuvo que arrepentirse de sus pecados. Él tuvo que aceptar a Cristo como Salvador.
Y él empezó a vivir una vida cristiana, a seguir a Jesucristo. Luego de conocerlo, hubo un cambio en él. ¿Por qué? Porque luego en el 750 aparece él objetando cuando condenan a Jesús. Y él está allá con los principales religiosos, preguntándoles que si lo que ellos hacían estaba bien, bien hecho o no. Entonces, aunque lo hayan rechazado, vemos que él y José de Arimatea toman el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Así que vemos que Nicodemo comenzó, ¿verdad? Era un hombre religioso, sin embargo, un hombre que Jesús llegó a su vida. Y no importa la situación en la que tú estés, y no importa si tú eres rico, si tú eres pobre, en el lugar, en el puesto que tú estés, allí Jesús llega a tu vida. Jesús llega a tu vida, y si Jesús llega a tu vida, abre la puerta. Porque este hombre, con todos los conocimientos que sabía, porque era un hombre que tenía conocimiento de las leyes de Moisés, de las leyes del Antiguo Testamento. Sin embargo, quería conocer a Jesús, porque escuchaba los milagros que él hacía, escuchaba lo que se decía de él, que no había un hombre como él que se sentaba en el templo a enseñar, que de pequeño, de sus 12 años, hacía preguntas y enseñaba a los mismos maestros de la ley. Y él decía, ¿cómo puede ser esto? ¿Quién será este hombre? Yo tengo que conocerlo. Y aunque fue de noche, pero tuvo un encuentro con Jesús y al principio no entendía cómo era que iban a nacer de nuevo, cómo era que siendo viejo podían nacer de nuevo. Sin embargo, se dio cuenta que esto era un nacimiento espiritual. Y luego que se dio cuenta que Jesucristo era su maestro, que Él era la verdad, que Él era el camino, que era la vida, ahí entonces comenzó a seguirlo. Y entonces lo hizo públicamente. Entonces ya vemos que defiende al Señor y ya vemos que toma su cuerpo al final, ¿verdad?, para ser enterrado. No podemos entrar al reino de Dios si no nacemos de nuevo. Ahora vamos a ver la historia de la mujer samaritana. Esta la encontramos en Juan 4, del 1 al 26. Y vamos a leer la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza a más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido.
esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Wow, tremenda encuentro que tuvo Jesucristo con la mujer samaritana. Nos dice la historia que para ir de Judea a Galilea había que pasar por Samaria. La ruta era la más corta, pero los judíos tenían como costumbre no pasar por aquella zona de Samaria. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran de las 10 tribus de Israel que fueron conquistados por Asiria después del reino de Salomón, que eso está en Reyes, 2 Reyes 17:24. Y luego ellos se mezclaron con los gentiles, entonces ese nuevo pueblo que se formó de aquellos israelitas con el pueblo de Asiria fueron despreciados por los judíos porque los consideraban impuros. Y por esto ellos tenían como costumbre no pasar por Samaria para no encontrarse con los samaritanos, porque no se llevaban los samaritanos con los judíos. Aunque eran judíos, pero eran mezclados y ellos los consideraban impuros. El pozo en que estaba la mujer samaritana estaba en la propiedad que fue de Jacob. Era un pozo con agua de lluvia. Se encontraban en las afueras de la ciudad casi siempre los pozos, junto a los caminos principales. Las mujeres, ¿verdad? Era parte de su oficio sacar el agua para los camellos y llevar el agua a su hogar. Iban 2 veces al día, iban por la mañana, iban al atardecer a buscar agua del pozo. La samaritana, como no tenía una buena reputación, porque tenía 5 maridos y con el que tenía tampoco era su marido, pues ella tenía una mala reputación y por eso fue al mediodía, para no ser vista por el público y no encontrarse con nadie. Ella no esperaba que nadie le hablara, pero ya Jesús estaba planeando encontrarse con ella. Por eso era que él había pasado por esa ruta. Ella sabía que vendría el Mesías, pero no sabía que iba a estar hablando con él. Jesús abre todo obstáculo con el fin de salvarla a ella y a su familia. Ella, luego de hablar con él, se da cuenta que él sabe todo de ella y que él es el Mesías en persona. Entonces deja el cántaro, va a la ciudad proclamando lo que le había acontecido y el pueblo fue a ver a Jesús y escuchando creyeron en él. Esto se encuentra en Juan 4:39 al 42. Aquí vemos a la mujer samaritana, va al pozo a sacar agua, va al mediodía porque tiene una reputación mala para que nadie la viera. Sin embargo, ya era plan de Jesús pasar por allí para salvar a esta mujer y a toda su familia y a todo este pueblo samaritano que creyeron en él. Encontramos en Juan 4:39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y les rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días con ellos. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Fíjense que bueno es el Señor, ¿verdad? Que no solamente se salvó la mujer samaritana, sino que todo aquel pueblo de samaritanos, solamente escuchando a la mujer, y luego fueron a ver dónde era que estaba Jesús y qué era lo que le había dicho a la mujer samaritana. Escucharon la palabra de Jesús
y creyeron verdaderamente que Él era el Salvador del mundo, el Cristo. Y se quedó Jesús con ellos 2 días allí enseñándoles la palabra de Dios y salvando sus vidas. Qué lindo es el Señor que no hace excepción de personas. Qué lindo es el Señor que Él ve la necesidad de las personas, ¿verdad? Aquella mujer que no tenía una buena reputación, que era rechazada por la gente. Sin embargo, Jesucristo llegó a su vida y de ese día no fue igual para ella, porque Jesucristo le dio del agua de la vida eterna a ella y a su familia y a su pueblo. Bendita sea la misericordia de Dios. Qué bueno es el Señor. Ahora vamos a ver a Jesús en casa de Mateo el publicano. Mateo 9, del 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues se aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué era un publicano? Un publicano era una persona muy odiada por el pueblo. ¿Por qué? Porque era el que se encargaba de recoger los taxes, ¿verdad? Los impuestos. Y los derechos de los aduaneros, que eran los mercaderes que entraban y salían con la mercancía al pueblo para Roma. Eran odiados por su fama porque cobraban de más. Y Mateo fue uno de los discípulos de Jesús. Jesús lo llamó y él dejó todo lo que estaba haciendo. Dejó un muy buen trabajo porque era una persona que tenía mucho dinero al ser llamado por Jesús. Ahora escribiría la historia más importante. Este libro de Mateo fue escrito por él. La historia más grande del mundo, de publicano a escritor. La historia de Jesucristo, su Salvador. Invitó a Jesús a su casa a comer e invitó a sus excompañeros publicanos también a conocer a Jesús. Y vemos allí en aquella mesa que estaba Jesús comiendo con los publicanos y con los pecadores. Y allí fue Jesús a salvar lo que se había perdido, a buscar al pecador, a buscar al que necesitaba. Y lo salvó. Gloria sea el nombre del Señor. Porque como Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si aún no has conocido al Señor, en esta hora te preguntamos, ¿quieres conocer a Jesús? Yo quiero conocer a Jesús cada día más, amarlo y seguirle hasta el final. Bendita sea la misericordia de Jesús. Jesús, una de sus enseñanzas fue sobre el ayuno. Vamos a ver qué fue lo que le enseñó acerca del ayuno. Vamos a buscar Mateo 9. La pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron ahí los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan el vino nuevo en los odres viejos. De otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en los odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente.
Quiere decir que los fariseos le estaban preguntando a Jesús, ¿por qué nosotros y los discípulos de Juan ayunan y los discípulos tuyos no ayunan? Bueno, porque todavía el esposo no les había sido quitado y ellos estaban de fiesta con el esposo, Jesucristo. ¿Qué significa ayuno? Bueno, la palabra ayuno significa abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un tiempo determinado, ¿verdad? Jesús enseña a no ayunar para ser vistos por los hombres. Esto se llama hipocresía. Lávate la cara y hazlo en secreto, dice el Señor. ¿Dónde encontramos esto? En Mateo 6, 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18. Cuando ayunéis no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrarle a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿A quién es que tenemos que enseñarle que estamos ayunando? A Jesús. Por eso cuando nos levantamos en ayuno, nos lavamos nuestra cara, nos ungimos nuestra cabeza, y nuestro Padre que nos ve en secreto, que estamos en ayuno, nos recompensará, no los hombres. No consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo. Cuando uno ayuna, se desatan las ligaduras de impiedad. Cuando uno ayuna, se rompen las cadenas. Cuando uno ayuna, se rompen los yugos. En esto conocemos que estamos ayunando, en que quedamos libres, en que oramos, ¿verdad?, por los quebrantados, para que Dios rompa todo el yugo. Cuando ayunamos, afligimos nuestro corazón, afligimos nuestra alma como de luto. Y no simplemente dejamos de comer, sino que leemos la palabra, oramos, lloramos, nos acercamos más a Dios. Los judíos ayunaban obligatoriamente una vez al año. Esto lo encontramos en Levítico 23:32. Vamos a buscarlo. Levítico 23:32. Veintitrés treinta y dos. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Que ellos una vez al año ayunaban afligiendo su alma. Y pues aquí vemos que los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. ¿Pero por qué lo hacían? Lo hacían para que todo el mundo los viera, los aplaudiera. Y Jesús no estaba de acuerdo con esto porque él dijo que esto es hipocresía. Nosotros no debemos ayunar para impresionar a nadie. Cuando ayunemos, hagámoslo para afligir nuestras almas, para orar por el perdido, para orar para que Dios nos ayude y nos dé fortaleza, para consagrarnos más al Señor, para que Dios rompa las cadenas y les salve las almas que están perdidas. Los discípulos ayunarían, sí, ellos iban a ayunar una vez Jesús partiera. Mientras tanto, ellos estaban de boda, estaban de fiesta. ¿Cómo iban a estar de luto? Hay que hacerlo por el motivo correcto. Ahora vemos la selección de sus 12 discípulos. Jesús escogió 12 personas que iban a estar allí con él. En el Antiguo Testamento vemos que hay 12 tribus. 12 tribus que fueron seleccionadas por Dios
que eran los hijos de Israel, que se llamó Jacob, y Dios le cambió el nombre. Y en el Nuevo Testamento hay 12 apóstoles que Jesús los instituyó. Y encontramos la cita, ¿verdad? Marcos 3, 13 al 19, que dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Los que él quiso llamar, esos fueron los que llamó. Vinieron a él y estableció a 12. Él tuvo muchos discípulos, las multitudes siempre lo seguían, pero entre toda esa multitud, él seleccionó a 12. ¿Para qué? Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, porque ellos fueron a predicar. Dios les dio toda autoridad y que tuvieran toda autoridad para predicar y para sanar enfermedades. Quiere decir que los discípulos también tenían autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Para echar fuera demonios también, porque lo estamos leyendo aquí. O sea que ellos fueron a predicar, a sanar enfermedades y a echar fuera demonios. Y ahora vamos a ver los 12 nombres de ellos. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, que también le decían Cefa, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. También a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, que también se llamó Natanael, a Mateo, que vimos ya que era el publicano, el cual le decían Leví, a Tomás, que era el incrédulo, a Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, que también le decían el celote, y a Judas Iscariote, que fue el que le entregó, el que lo traicionó, y vinieron a casa. Miren qué bonito, el Señor escogió a sus 12 discípulos. 12 discípulos que estuvieron en ese ministerio completo con él. Estuvieron preparándose esos 3 años ahí con él, sanando enfermos, predicando la palabra, echando fuera demonios, preparándose para que cuando Jesús faltara, para que cuando Jesús ascendiera al cielo, ellos iban a quedar a cargo de ese ministerio. Bendito sea Dios. Ahora vamos a ver las bienaventuranzas. Esto fue el Sermón del Monte. La multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pobre en espíritu, una persona que no se preocupa por las cosas materiales, porque lo primero en sus vidas se llama Dios. Por eso son pobres en espíritu, porque ponen a Dios por primero en su vida. Porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos dice que hay que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Hay que ser una persona despegada de lo material. Hay que ser una persona que ponga a Dios en primer lugar y luego que Dios se encargue de lo material. Los que lloran son bienaventurados, porque ellos recibirán consolación. Consolación a su lloro. ¿Por qué? Porque lloran por el pecado. Porque lloran por un pecado, porque se están arrepintiendo y están agradecidos de ser perdonados por Dios. Por eso, cuando venimos a la presencia de Dios, lloramos. Lloramos porque sabemos tanto que Dios ha hecho por nosotros. El precio tan alto que Jesucristo pagó por nuestra vida, que nosotros nunca pudiéramos pagar. Y por eso lloramos a la presencia de Dios. Y algún día se van a acabar esas lágrimas. Algún día ya no vamos a llorar porque vamos a recibir un premio allá arriba en el cielo.
Dice que Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de nosotros. Bendito sea Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ser manso es ser humilde. Ser manso es una persona que Dios es el que dirige su vida, que Dios es el que ciñó su vida, que Dios es el que pastorea su vida. Es una persona mansa, una persona humilde, una persona que tiene amor, una persona que tiene paciencia, una persona que no es una persona que se aira fácilmente, sino que es una persona que tiene dominio propio, que ha sabido dejar que el Espíritu Santo controle su vida, su mente y su corazón, y es una persona que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios en su vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿De qué justicia estamos hablando aquí? De la justicia de Dios. Su deseo será saciado. ¿Por qué? Porque estamos clamando, porque tenemos hambre y sed de que Jesucristo venga, para que venga a buscar la iglesia, para que se haga justicia en este mundo. Y seremos saciados cuando Jesucristo venga y cuando Jesucristo establezca su reino. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es una persona misericordiosa? Una persona que se acuerda de su prójimo, una persona que da de lo que tiene, una persona que ve al necesitado y lo ayuda, le da la mano al que necesita, le da la mano al hambriento, al sediento, al que está en la calle. Es una persona que perdona las ofensas, es una persona que ama, es una persona que está dispuesta a perdonar, no importa que no haya sido él el que haya ofendido. Es una persona que se pone en el lugar del otro, es una persona que está dispuesta a ayudar, es una persona que tiene un buen corazón. Bienaventurados los de corazón puro. Un corazón puro es un corazón que está sin mezcla, sin contaminación, porque ellos verán a Dios. Esta va a ser la recompensa que Dios le va a dar, que Dios nos va a dar a los que tengamos el corazón puro. No tienen mezcla, no tienen contaminación de este mundo. Son unas personas que tienen un corazón limpio, que quieren cada día serle más fieles a Dios y buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay que procurar tener un corazón puro. Hay que procurar tener un corazón puro. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Son personas que hacen la paz. Son personas que cuando ven un conflicto, ellos interceden a favor de las partes para que esas personas no vayan a cometer violencia, para que esas personas arreglen sus conflictos. Esas personas que promueven con sus acciones la paz. Son personas que no son personas que están buscando pleitos, que son personas que cuando tienen un pleito tratan de resolver el problema, porque son pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Su fe será pública y desatará persecución por causa del Evangelio. Esto fue lo que le pasó a los discípulos. A la vez que se murió el Señor, ellos empezaron a padecer persecución por causa del Evangelio, por causa de que ellos empezaron a predicar el Evangelio más y se empezaron a convertir las almas y entonces fueron muertos a causa del Evangelio. Jesucristo enseñó que el cristiano es la sal y la luz de este mundo. ¿Dónde podemos leerlo? En Mateo 5, 13 al 16. Les dijo Jesús, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La sal de la tierra, vosotros sois la sal de la tierra, pero si esa sal deja de ser sal, ¿para qué sirve? No sirve para nada. La sal blanca simboliza la pureza. Es un químico que impide que se dañe la comida, impide la corrupción. Como cristianos, nosotros impedimos que la maldad avance y lo corrompa todo. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos en la iglesia, en este mundo, nosotros estamos orando por la salvación de las almas, estamos clamando para que las personas se salven. Y toda esa maldad, pues, tiene un paro ahí, ¿verdad? Porque cuando nosotros oramos, el Señor salva las vidas. Y Dios tiene misericordia, ¿verdad? Muchas veces cuando viene un huracán, un terremoto, nosotros oramos y Dios tiene misericordia porque hay unas rodillas que se están doblando. Hay una sal de esta tierra. Hay un cristiano que le está dando oración, ¿verdad? A la vida. Está dándole sabor. Está preservando este mundo que no se siga contaminando. El cristiano transmite alegría, el cristiano transmite paz, el cristiano transmite amor, el cristiano transmite la paciencia. El cristiano es esa sal. Si pierde esa sal, no va a servir para nada. El testimonio de un cristiano es muy importante. No podemos perder el testimonio de nosotros. Si perdemos el testimonio y nos mezclamos con el mundo, esa sal se contaminó y ya no sirve sino para que la boten. Nosotros no nos podemos contaminar con este mundo. Nosotros tenemos que darle sabor a este mundo. Tenemos que orar por este mundo y distinguirnos porque somos luz de este mundo. La luz no se puede esconder. No se puede meter una luz debajo de la cama, no se puede meter la luz debajo ¿verdad? Como dice aquí, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende la luz y se pone debajo de la cama, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están ahí. Es como un faro para que otros caminen con tu luz. Tú eres un faro para que otros caminen con tu luz, que es la luz de Cristo. Porque la luz que nosotros llevamos es la luz de Cristo. Que todo el mundo vea la luz que hay en ti, que es la luz de Cristo. Sirve de guía a otras personas. La luz te alumbra y te libra del peligro que no se ve. Nosotros estamos alumbrando a otras personas que van hacia el peligro y nosotros muchas veces le impedimos a ellos que se caigan en ese hoyo porque nosotros estamos orando por ellos y nosotros estamos alumbrando sus vidas. A simple vista ellos no ven el peligro, pero nosotros que tenemos el discernimiento espiritual, ¿verdad? Podemos servirles de guía a los demás. Permite que otros vean a Dios a través de ti y glorifiquen a Dios, pues es a Él a quien tienen que ver. Que tu vida refleje a Cristo, que tú seas sal, que tú seas luz de este mundo. No dejes de ser sal, no te contamines. Jesús enseña acerca del enojo. Mateo 5, 21, 26. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí, delante del altar, y vete, reconcíliate con tu hermano primero, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. Acerca del enojo Jesús enseñó. El peligro del enojo. El peligro del enojo es que te lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan enojados, los fariseos, y la persona que se enoja
La persona que se enoja y no controla el enojo puede matar a alguien. Por eso Jesús dice que no permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. Vete y corre y perdona a tu hermano, aquel que te ofendió, aquel que habló mal de ti, aquel que dijo cosas que no tiene que decir de ti, aquel que te ofendió, que te hizo llorar. Hay que perdonarlo. Hay que perdonarlo. ¿Por qué? Porque ese enojo, si se queda dentro de ti, se convierte en una raíz de amargura. Y ese palito sigue creciendo y ese palito te puede hacer perder tu salvación. ¿Por qué? Porque si no perdonas, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Así que verdaderamente tenemos que perdonar. Así que verdaderamente nos podemos enojar, pero tenemos que pensar, hay que perdonar al hermano. Voy con mi ofrenda al altar, pero déjame perdonar primero, déjame ponerme en paz con la persona que me ofendió o que yo le ofendí y vamos a reconciliarnos. Y luego puedes hacer tu ofrenda. Los fariseos estaban tan enojados con Jesús que pronto su enojo se convertiría en ganas de matarlo. El enojo es una emoción peligrosa que puede salirse de control, ocasionando la violencia y muerte a alguien. Debemos controlar nuestras emociones para no herir o lastimar a los demás con nuestras actitudes. Debemos tratar de resolver el conflicto con la otra persona lo antes posible, antes de orarle a Dios. Porque ¿cómo vamos a orarle a Dios y decirle, Señor, yo te amo, si no estamos amando a nuestros enemigos, si no estamos amando a los que nos ofenden? ¿Cómo le podemos decir a Dios que al que no hemos visto, yo te amo? Si Dios es amor. Nosotros debemos tener amor. Ese es uno de los frutos del Espíritu, el amor. Si decimos que amamos a Dios y no amamos al prójimo, somos hipócritas y somos mentirosos. Y sabemos que ningún mentiroso va a poder entrar al reino de los cielos. Y sabemos que ningún hipócrita tampoco. Porque el que busca de Dios tiene que buscarle en verdad. Las palabras que se dicen con enojo. Santiago 3:6. Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Las palabras son como el fuego. El fuego, una vez que está encendido, ¿quién lo va a apagar? El fuego se sigue propagando, ¿verdad? Tienes que llamar a los bomberos para que apaguen el fuego. Así mismo son las palabras cuando tú las profieres y le causas daño a otra persona, ¿verdad? Es como un clavo que tú clavas en la pared. Tú puedes sacar el clavo, pero el rotito que se hizo en esa pared se va a quedar ahí. Muchas veces hacemos daño con nuestras palabras, ¿verdad? Y ofendemos. Tenemos que buscar, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Por su Espíritu Santo, tratar de controlar nuestro enojo. Porque así, pues, no vamos a ofender a nadie. Porque cuando la persona está con enojo, ¿verdad? Se ciega y no se puede controlar. Pero nosotros, dice la palabra, que tenemos dominio propio. Nosotros nos controlamos nuestras emociones porque tenemos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos controla, ¿verdad? Y nos lleva a toda la verdad, toda la justicia. Nosotros somos personas que nos controlamos por el Espíritu Santo. Nosotros no somos personas que nos enojamos y nos quedamos así, sino que aunque nos enojemos, nosotros buscamos hacer el bien a la persona. Si ofendemos, buscamos perdonar, buscamos la reconciliación. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos ayude a controlar la lengua, porque verdaderamente no hay ningún hombre todavía, ¿verdad?, capaz de controlar todo su cuerpo, ¿verdad?, y mucho menos la lengua. Tenemos que ponernos en oración, ¿verdad?, y pedirle mucho a Dios que nos ayude, ¿verdad?, para que nosotros podamos ser cristianos verdaderos, cristianos que el Espíritu Santo nos ayude a controlar el enojo, para que no le hagamos daño a nadie. Jesús enseñó acerca del adulterio, Mateo 5, 27 al 30.
Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El adulterio es una relación sexual entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge legal. Bajo la ley de Moisés se apedreaba a la tal persona. Jesús perdonó a la mujer adúltera, pero le advirtió que no pecara más. Dios perdona, pero tiene que haber un arrepentimiento verdadero como el de David. Aquí en este pasaje estamos viendo que existe un adulterio mental. El deseo mental es un adulterio mental. Eso también es pecado. Debemos abandonar los malos pensamientos y hábitos. Mirar a la mujer para codiciarla ya pecó. Por eso es bien importante que por lo menos las mujeres y los hombres cristianos nos aprendamos a vestir bien. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos una ropa que no es adecuada, ¿verdad? Que enseña nuestra desnudez, podemos hacer pecar a alguien mentalmente, ¿verdad? Y entonces podemos hacer tropezar a una persona. Y nosotros no queremos hacer tropezar a nadie, ¿verdad? Porque fíjense que Jesucristo dijo que solamente la persona con pensar y con desear a esa persona ya había cometido adulterio. Así que nosotros tenemos que estar bien pendientes a cómo nosotros nos vestimos, a cómo nosotros pensamos, ¿verdad? Nosotros tenemos que someter nuestra mente a la obediencia a Cristo. Jesús perdona a una mujer adúltera. Juan 8, 1 al 11. Los fariseos y los escribas le trajeron una mujer adúltera a Jesucristo. ¿Dónde estaba el hombre? Vamos a ver. ¿Dónde estaba el hombre que trajeron más que la mujer? Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Ahora sí, mis hermanos, que está leyendo en Marcos. Juan 8:1. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y la pusieron en medio y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Y tú qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran ellos en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjense en que ellos pusieron a la mujer en medio y le dijeron, Señor, esta mujer la encontramos en el mismo acto del adulterio. La ley de Moisés nos mandó que la apedreáramos. ¿Qué dices tú? Ellos estaban ahí para acusar al Señor. Sin embargo, el Señor se bajó a escribir y empezó a escribir, bueno, y ellos siguieron y siguieron insistiendo, bueno, Señor, mira, pero ¿qué vamos a hacer? ¿La apedreamos o no la apedreamos? Y el Señor se paró y le dijo, bueno, pues, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. El Señor
No les dijo que no la apedrearan. El Señor les dijo que el que estuviera libre de pecado, que tirara la primera piedra, que empezara el que estuviera libre de pecado. Pero como todos eran pecadores, el Señor se arrodilló y siguió escribiendo. Y ellos se fueron uno a uno. Y quedó esa mujer sola con Jesús. Jesús no pasó por alto el pecado de ella. Sin embargo, le dijo que no pecara más. ¿Dónde estaba el hombre? Son dos los que pecaron para hacer valer la idea de Moisés. Pero trajeron más que la mujer, porque como ellos lo que querían era confrontar a Jesús y lo que querían era acusarlo de algo. Jesús les dice que comiencen a apedrearle a los que no tenían el pecado. Él sabía lo que decía la ley de Moisés, pero lo que no pensaban era en la misericordia y el perdón que traería Jesús a la vida de esta mujer adúltera. Él la perdonó, pero no pasó por alto su pecado, sino que le dijo que no lo volviera a hacer. El perdón y la fe, el cuidado de los nuevos creyentes de no hacerlos apartar. Hay que reprender. Para reprender un creyente no es señalarle toda la falta, ¿verdad? Cuando un hermano peca, pues hay que enseñarlo a que vuelva de nuevo, ¿verdad? Y hay que levantarlo. Y hay que enseñarle al hermano que se dé cuenta de su pecado, ¿verdad? Y que se arrepienta. El perdonar es necesario. Cuando servimos a Dios estamos en cumplimiento con lo que Él espera de nosotros. Somos siervos inútiles, pues lo que debemos hacer, pues ya lo hicimos. Lo que estamos haciendo es lo que debemos hacer. No estamos haciendo nada de más, ¿verdad? Somos siervos inútiles. Hacer las cosas sin arrogancia y sin orgullo. Hacerlo todo para el Señor. Jesús enseñó acerca del divorcio. Mateo 5, 31 a 32. Jesús enseñó acerca del divorcio. ¿Qué Jesús les dijo acerca del divorcio? También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús hace énfasis en el matrimonio permanente. Jesús hace énfasis en que la persona debe perdonar y debe permanecer en el matrimonio. Él no hace énfasis en el divorcio. Él hace énfasis en el matrimonio. Dios aprueba solamente el matrimonio en personas de distintos sexos, hombre y mujer. Vemos hoy en día, ¿verdad?, que se están haciendo unos matrimonios de personas del mismo sexo, y eso no es aprobado por Dios. Acerca de los juramentos, Mateo 5, 33 al 37. Mateo 5, 33 al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es mal de esto, de mal procede. Jesucristo no aprueba el juramento. No podemos jurar por el cielo, ni por Dios, ni por la tierra, ni por nuestra cabeza. Si vamos a decir algo, es sí, y si es no, es no. Era algo muy común hacer juramentos, pero Jesús enseña que si tú dices la verdad, siempre no tienes que andar jurando para que la gente te crea. Acerca de la venganza. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a caminar una milla, ve con el dos.
Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjense en que la venganza antes existía en el Antiguo Testamento, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Pero ahora, pues la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que perdonar. Dios no quiere que tomemos la venganza, sino que se la dejemos a Él. El que te quiera poner a pleito, pues mira, se te quita la túnica, dale la capa también. Al que te pida, dale. Al que te quiera tomar prestado algo, no le digas que no. Antes se había dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ahora el Señor te dice, ama a tu enemigo, no lo aborrezca. Bendice al que te hace mal. Ora por el que te ultraja. Ora por el que te persigue. Para que entonces sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Dios hace mandar su sol sobre malos y buenos. Y la lluvia viene sobre buenos y malos. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? Si ustedes saludan al que te ama, ¿qué recompensa vas a tener? Así que hay que saludar al que no te ama. Hay que amar al que te hace mal. Hay que orar por él. Sé pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús abolió la ley del talión. Ya eso se acabó de ojo por ojo. Ahora es que hay que amar al enemigo. Hay que amar y hay que perdonar a sus enemigos y hay que soportar las injusticias. Y hay que decirle no a la venganza. Amar a los enemigos. Los fariseos pensaban que solo se podía amar a quien te ama. Qué fácil, ¿verdad? Yo amo a quien me ama a mí. Pero Jesús ahora enseña que es más importante tener justicia y misericordia. Debemos imitar a Cristo que fue perfecto. Dar a los necesitados. Mateo 6, 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú le des limosna a alguien, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te está viendo en lo secreto te recompensará en público. Guárdate de hacer justicia delante de los hombres. Guárdate de que cuando tú des limosna, no lo estés publicando. Guárdate de ser alabado por los hombres cuando des limosna. Pero cuando des limosna, que nadie lo sepa, sino tu Padre que está en el cielo. Hay gente que le gusta ser visto por los demás y recibir el aplauso de la gente cuando dan las limosnas. Cuando ayudemos a alguien, que no sea por motivo egoísta, que no sea porque te vean, que no sea porque te den un aplauso, sino porque de verdad le queremos ayudar. La oración, orando públicamente, llamaba la atención, pero Jesús enseña que es un acto secreto. También se puede orar en público, pero hay que cuidarse con las intenciones que se hace, en no querer impresionar a los demás. Nosotros tenemos un video que se llama Enséñanos a orar, el cual está dirigido, ¿verdad?, hacia todo lo que es la oración del Padre Nuestro.
Jesús enseña acerca del dinero y de las posesiones. En Mateo 6, 19 al 24, dice así: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Dios nos manda a que no hagamos tesoros en la tierra. Cuando damos dinero para la obra de Dios, es como atesorar en el cielo. No nos debemos dejar controlar por el dinero. El dinero es necesario en la vida, pero el dinero no lo es todo. Si hemos dejado que el dinero nos controle, debemos deshacernos de algunas cosas. Hay que vivir satisfecho con lo que se tiene. El ojo bueno es aquel que tiene la mirada en las cosas de Dios. No se puede caer en el materialismo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Nada material puede tener prioridad ante nosotros que Dios. Jesús enseñó acerca del camino al cielo. Hay un solo camino al cielo. Pocos deciden seguirlo. Es Jesús nuestro camino al cielo. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. No hay más ningún otro. Los hombres quieren poner otros caminos, pero el único camino aceptable es el de Jesucristo. Solamente Él murió por nuestros pecados. Gracias a Dios, porque tenemos un camino verdadero. Jesucristo estableció el camino a través de su muerte en la cruz del Calvario. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entremos por esa puerta estrecha, porque la puerta ancha es la que lleva a la perdición. Es espacioso el camino que nos lleva al mundo, a los vicios, a la droga. Es ancho ese camino y muchos van por ese camino. Pero la puerta estrecha que se llama Cristo, eso es un camino estrechito, angosto, que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Seamos de esos pocos que hallemos al Señor. Caminemos por esa puerta estrecha. El fruto en la vida de las personas. Mateo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, es echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hay que cuidarse de los falsos profetas que parecen ser personas buenas, pero están vestidos de oveja y son lobos. Son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque son personas que están bajo unos intereses, ¿verdad? Hay que cuidarse de los falsos profetas porque son personas que parecen buenas, pero su motivación es el dinero de la gente, ¿verdad? Y por ello pues buscan fama, buscan poder. No buscan llevar la sana doctrina. Hay que evaluar los frutos de ellos, si son buenos o son malos. Cada árbol da fruto según su género. Si el árbol es bueno, pues su fruto va a ser bueno. Si es malo, va a dar mal fruto. El resultado final es el que no dé fruto, bueno, será cortado y será echado en el fuego. Tenemos que mirar, ¿verdad? Que se han levantado muchos falsos profetas y nosotros no podemos estar pendientes a todos esos falsos profetas. Hay que discernir
cuáles son los buenos, cuáles son los malos, y tenemos que cuidar este evangelio, porque van a aparecer muchos falsos cristos, van a aparecer muchas religiones, pero nosotros no debemos dejar movernos por las vanas fábulas y las leyendas. Nosotros tenemos una Biblia que es la palabra de Dios, y si nosotros la leemos y la estudiamos, no vamos a caer, ¿verdad?, en estas falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque también tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos corrige, que es el que nos dirige a toda verdad, a toda justicia. Hay que edificar sobre un fundamento sólido. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Fíjense en que hay que edificar en el fundamento sólido. ¿Cómo puede ser que una persona que haga milagro y que eche fuera demonios, ¿verdad?, no esté fundamentada en el fundamento sólido? Dice que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, ese es el que está fundamentado. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús de estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. El que hace la voluntad de Dios será el que entre al reino de los cielos en el día final, cuando Dios arregle cuentas y premiará su fe. ¿Por qué? Porque es el que oye sus palabras y las obedece. El que está plantado junto a la roca, que es Cristo. El que planta su casa junto a la arena es el que oye la palabra y no lo obedece. Las dos personas están construyendo, pero hay uno que está construyendo en la roca y otro que está construyendo en la arena. Están escuchando la palabra, están experimentando el viento, están experimentando la lluvia, están experimentando el río, están experimentando situaciones en la vida, ¿verdad?, que los hacen mover. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? El fundamento que tú tienes puesto, en quién tú has creído. Si tú estás obedeciendo a la palabra de Dios y tú estás en la roca, no hay nada que te pueda mover. Pero si tú estás fundamentando tu casa sobre la arena, pues ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando venga el tiempo de la prueba, la tribulación, la persecución, van a mover tu casa y tu casa va a quedar destruida. Hay que aprender a fundamentarnos en la roca, hay que aprender a estar firme en los caminos de Dios, creyendo en Jesucristo, puestos los ojos en Él. Hay que estar fundamentado en Dios. Cuando vengan los tiempos malos, nos refugiemos en Jesús. Una mujer pecadora ungió a Jesús. Lucas 7:36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Es Simón el fariseo. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado le dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo a Simón, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a los dos. Di pues, ¿cuál de ellos le va mal más? Respondió Simón y le dijo, pienso que aquel a quien él perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado.
Y se volvió la mujer y le dijo a Simón, ¿tú ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para lavar mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, mas ésta, desde que yo entré, no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió con perfume mis pies. Por lo cual yo te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa con él, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. La mujer que llegó era una mujer pecadora. Dice que cuando ella se enteró que Jesús estaba en la mesa del fariseo, ella llegó a la casa con un frasco de alabastro que era un perfume muy caro, carísimo, y estando detrás de él a sus pies, porque ellos se sentaban, ¿verdad?, con los codos en la mesa y los pies hacia atrás. Una cena, una mujer no invitada. ¿Quién le invitó a ella? Ella nadie le invitó. Ella se apareció allí. Los invitados a la cena, Simón había invitado a Jesús a esa cena. Y los invitados estaban recostados con los codos en la mesa y los pies echados hacia atrás. Por eso es que ella estaba detrás del maestro. Ella le podía ungir los pies sin acercarse a la mesa porque ella podía tocarle los pies, ¿verdad?, por detrás de él. Simón no le lavó los pies, como se acostumbraba a los invitados, porque ellos usaban una sandalia y tanto el día caminando, ¿verdad? Y sus pies se ensuciaban. Por eso era que era necesario lavarse los pies. Él no le ungió la cabeza con aceite, sin embargo, esta mujer le ungió con el perfume de alabastro. Él no le dio un beso, pero ella no dejó de besar a los pies con sus labios, con su pelo enjugaba con sus lágrimas. La mujer de mala vida fue perdonada, reconoció su pecado, su amor y su generosidad demostraron la fe en el Señor. Fíjense qué grande amor tenía ella, que cogió lo mejor que ella tenía, ese perfume, de un valor bien grande, bien grande. Y ella lo derramó, lo rompió, lo derramó en el Señor. No le importó el precio del perfume, lo que le importaba a ella era el perdón. Y ungió al Señor con ese perfume y se llenó la casa con aquel perfume. Él no le había dado agua para sus pies, pero ella los regó con sus lágrimas y lo enjugó con sus cabellos. Simón no le había dado un beso, pero ella no había dejado de besar sus pies. Simón no ungió su cabeza con aceite, pero ella ungió con perfume sus pies. Wow, qué linda esta escena, ¿verdad? ¿Tocó esto al Señor? Claro que sí, claro que le tocó. ¿Demostró ella su amor hacia Jesús? Claro que sí. ¿Demostró que ella lo amaba y que tenía fe en él? Claro que sí. Y los que estaban en la mesa sentados empezaron a decir, ¿quién es este que también perdona los pecados? Bueno, lo importante aquí fue el perdón. Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. La fe de una mujer gentil. La fe de una mujer gentil. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino
a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciéndole: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. A una mujer cananea tenía una hija atormentada por un demonio. Jesús fue enviado a los israelitas primeramente, pues luego ellos presentarían el evangelio al mundo entero. Ella prefirió ser un perrillo. Era una mujer cananea, una mujer gentil, pero ella dijo que aún los perrillos reciben las migajas que caen de la mesa. Ella quería la sanidad para su hija. Y ella no le importó postrarse ante los pies de Jesús para conseguirla. Los discípulos le estaban diciendo: mira, Señor, despídela porque está molestando, está dando voz detrás de nosotros. Sin embargo, Jesucristo la escuchó. Y ella, por su fe, consiguió en aquella misma hora que su hija fuera sanada, no importando que ella era gentil, no importando que la salvación no era para ella en ese momento. Ella hizo la excepción. Ella dijo: yo tengo que ir donde Jesús. Yo tengo que recibir la sanidad para mi hija. Yo me voy a postrar a sus pies. Yo voy a buscar la manera de que Él me perdone y de que Él sane a mi hija. Y lo logró. Fue una mujer persistente. Jesús no la rechazó. Jesús quiso probar su fe para enseñar que el evangelio es para todo el mundo. Que primero fue para el pueblo de Israel, sí, pero luego los discípulos presentarían el evangelio a todo el mundo, porque Dios no hace excepción de personas. Él nos ama a todos. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Ven al Señor, si no lo has conocido, te invitamos. ¿Quieres conocer a Jesús? La tentación, Mateo 18, 7 y 9. Mateo 18, del 7 al 9. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Nosotros tenemos que eliminar las prácticas que nos lleven al pecado, sean cual sea, sean vicios, sea la mentira, sea el robo, sea la hipocresía. Toda maldad hay que eliminarla. ¿Por qué? Porque nos pueden tentar y hacernos caer. Nos pueden hacer tentar y hacer caer a otras personas también. La tentación puede causar que otros caigan en el pecado. Debemos quitar el tropiezo para no caer. Debemos quitar las cosas por las cuales somos tentados. Si la persona ve televisión y está viendo una película que no es de Dios, ¿verdad? Pues va a ser tentado a hacer lo que está viendo en la película, ¿verdad? Si es de muerte, si es de sexualidad, pues va a ser tentado con eso que tú estás viendo. Por eso es que debemos eliminar, ¿verdad? Todo aquello que nos lleve al pecado. Hay que eliminarlo. Si tú estás yendo a un sitio, ¿verdad? Que te está haciendo pecar, pues mira, deja de ir ahí. Si tú estás practicando algo que te lleva al pecado, ¿verdad? Una amistad que tú tienes, que son de mala influencia, pues, órale al Señor, ¿verdad? Y trata de buscar amistades cristianas, ¿verdad? Que te lleven a buscar más de Dios. Debemos quitar el tropiezo para no caer. Jesucristo nos enseña a no menospreciar a los demás. Así como el pastor busca a las ovejas perdidas, Dios también se preocupa por ti. Dios está pendiente de ti. Dios no quiere que se pierda a nadie, ni los niños.
también necesitan ellos del mensaje para conocer a Dios. Mateo 18, 10 al 14 dice así: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. No menospreciemos a los niños, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Nosotros debemos buscar que con nuestras actitudes nadie se pierda. Con nuestro testimonio, que nadie se pierda. No menospreciemos a los demás. Todos somos importantes para Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Cómo tratar a un creyente que ha pecado? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma aún contigo uno o dos testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando alguien nos ofende, hay que hablar por la persona sola, aunque sea bien difícil, ¿verdad? Porque a nadie le gusta que lo ofendan. Si no te oye, llama a dos testigos o tres testigos, ¿verdad? Y si no, pues dilo a la iglesia. Hay que tratar de resolver el conflicto orando y poniéndose de acuerdo. Cuando se resuelve el problema es escuchar la petición porque el Espíritu Santo está ahí. El costo de seguir a Jesús. Mateo 18 al 22. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que tú vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. No es fácil seguir a Jesús. Eso implica hacer sacrificios y pagar un alto costo sin recompensas terrenales. Jesús no tuvo un lugar donde él diga: esta es mi casa. Dice que no tenía donde recostar su cabeza. Los discípulos tuvieron que dejar sus trabajos, sus familias, fueron perseguidos, fueron muertos a espada, fueron muertos a causa de servir a Jesús. Tuvieron que pagar un costo de seguir a Jesús. Hoy nosotros no somos perseguidos como ellos, ¿verdad? Pero debemos pagar también un precio, consagrarnos a Dios, ¿verdad? Vivir en santidad, dedicarnos a Dios, separarnos a Dios, porque vale la pena servir al Señor. Algún día Dios nos va a recompensar en el cielo, ¿verdad? Por las obras que nosotros, ¿verdad? Y nuestra fe, nuestra vida cristiana, por habernos esforzado hasta el final y no contaminarnos, ¿verdad? En este mundo. La incredulidad. La gente demandaba señal, no querían creer lo que estaban viendo. La señal de Jonás les sería dada. Los de Nínive aceptaron el mensaje de Jonás. La reina del sur viajó desde los confines de la tierra para oír a Salomón. Jesús es mayor que Salomón y la gente lo rechazaron. Lucas 11, 29 al 32. Lucas 11, 29 al 32.
Y apuñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y es aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y es aquí más que Jonás en este lugar. Jesús es más que Jonás. Y los ninivitas se arrepintieron. Cuando Jonás fue vomitado por aquel pez y ellos lo vieron, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ellos dicen que el rey se bajó de la silla, se puso cilicio, ayunó, puso un decreto de que ayunaran hasta los niños recién nacidos, hasta los animales que no le dieran agua ni comida. Y estuvo esa gente humillándose y dejaron sus malos caminos por un decreto del rey. Entonces Jonás fue que se enojó porque, ay Señor, yo sabía que tú te ibas a tener misericordia de ellos porque tú eres un Dios grande. Entonces, fíjense, esta gente demandaban señal, la señal de Jonás. ¿Por qué? Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así mismo va a estar Jesucristo. 3 días y 3 noches, ¿verdad? En, la, en el sepulcro y va a resucitar. Y ya resucitó. He aquí más que Salomón, he aquí más que Jonás en este lugar. Sin embargo, ellos no aceptaron el mensaje de él. Eran una generación incrédula. La hipocresía. La hipocresía es una levadura de los fariseos. Es algo que a Dios no le agrada que nosotros aparentemos lo que no somos. Aparentar ser creyente y tener el corazón lejos de Dios. No ser obedientes, no confesarlo delante de los hombres, ¿verdad? Negarlo. Debemos estar dispuestos a demostrar que somos cristianos en nuestra sociedad. Debemos estar dispuestos a que la gente sepa que nosotros tenemos a Dios en nuestros corazones, que nosotros hablamos como Él, vivimos como Él y no negarlo. Hablarle a otros de Cristo. Tenemos que estar listos para su venida. Tenemos que estar alerta. Alerta de que Cristo viene. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Encendidas, llenas del Espíritu Santo. Y vosotros sé semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles en las bodas del Cordero. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, nadie sabe la hora que el Señor va a venir. Si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa, no va a dejar que le roben su casa. Vosotros pues también estáis preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Cristo viene, nadie sabe la hora. Debemos estar alerta, Él mismo nos lo dijo, estén alerta, porque yo vengo como el ladrón que no avisa. Ustedes tienen que estar alerta, ustedes no pueden ser hipócritas, no pueden tener miedo de testificarles a otros, no pueden ser ávaros, tienen que ser generosos, no perezosos, sino diligentes. Todos tenemos dones y responsabilidades que debemos ejercer hasta que Cristo venga, porque le vamos a dar cuentas a Dios por todos esos dones que Él nos dio. La humildad, Jesucristo también enseñó de la humildad, que muchas cosas estamos aprendiendo, ¿verdad? Del Señor.
¿A quién queremos impresionar? ¿A quién queremos impresionar? El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Observando cómo escogían los primeros asientos en la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguien a las bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti, a él te diga, dale lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Pero cuando tú hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿A quién queremos impresionar? Dice que cuando nos inviten a algún lugar no nos sentemos en las primeras sillas, ¿verdad? Esperemos sentarnos en las últimas sillas para que cuando venga el que nos invitó nos diga, mira, siéntate acá, para que no pasemos la vergüenza. Cuando hacemos comida debemos invitar a los pobres y a los desvalidos que no nos pueden devolver el favor, el gesto, y te será recompensado en el cielo. Jesucristo siempre fue una persona humilde y enseñó siempre la humildad. El servicio a los demás fue bien importante para nuestro Señor. Él nos enseña que eso es lo más importante en el reino de los cielos, el que sirve a los demás. Jesucristo mismo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Solamente a través de su muerte Jesús nos podía salvarlos a ellos y, ¿verdad? Y salvarnos a nosotros y al mundo entero. El servicio a los demás es muy importante. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quiere? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la izquierda y el otro a tu derecha. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse el grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será el siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús en casa de Zaqueo, Lucas 19, 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era un hombre pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Entonces él descendió a prisa y les recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí vemos un hombre jefe de los publicanos, un hombre pequeño, de estatura, el cual dijo: yo tengo que ver a Jesús de alguna manera. Yo me voy a trepar a un árbol porque él va a pasar por aquí. Y se trepó en ese árbol sicómoro, y cuando Jesús pasó, miró para allá arriba y lo vio y le dijo: Zaqueo, bájate del palo que yo voy para tu casa. A tu casa voy para allá. Y entonces allí Jesús fue a la casa de Zaqueo, y Zaqueo recibió a Cristo como Salvador. Zaqueo había sido un hombre, ¿verdad? Jefe de los publicanos, un hombre deshonesto, estafador, ¿verdad? Pero cuando conoció a Jesús, demostró que lo hizo verdaderamente, porque empezó a devolver cuadriplicado lo que había robado, ¿verdad? Lo que había defraudado, lo devolvió con los intereses. La salvación es para todos. Jesucristo no hace excepción de personas. No importa que seamos grandes, chiquitos, no importa que seamos ricos ni pequeños, el Señor viene a donde está la necesidad. ¿Quieres conocer a Jesús? Él está tocando la puerta de tu corazón. Jesús nos habla del futuro. Mateo 24, el futuro, Mateo 24, del 1 al 25. Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Un templo tan hermoso, Jesús predice que sería destruido. Así fue 40 años más tarde, cuando Jesús murió, este templo fue destruido. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ahora vamos a ver qué señales hay del futuro. Mira que nadie os engañe. Lo primero que le dijeron, lo primero que dijo Jesús a ellos: que nadie te engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, muchos engañarán. Ya esto está pasando. El Señor te dice: mira que nadie te engañe. Porque van a venir muchos en mi nombre, pero no dejes que nadie te engañe. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Hemos oído de rumores de guerra y hemos oído de guerras. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, como estamos viviendo ahora mismo. Estamos viviendo la peste del COVID-19. Y se han levantado los terremotos en diferentes partes del mundo. Se ha levantado lo que es la capa de ozono, ¿verdad? Que ha destruido el sol, ¿verdad? Y está haciendo bastante daño. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y a unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora mismo hay muchos profetas levantándose, están diciendo que Cristo no viene, que no te tienes que preocupar, que la santidad no es necesaria. Pero mira, yo te digo una cosa: Cristo viene porque Él lo dejó establecido en su palabra. Él dijo que venía pronto, y no solamente una sola vez. Él lo dijo muchas veces en la Biblia. Cristo viene pronto, prepárate, prepárate para el encuentro con tu Dios.
Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio, de cierto, está siendo predicado por todas las redes sociales, está siendo predicado por todos los medios, por la radio, por la televisión. Por tanto, cuando ves en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestras huidas no sean en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mira, mi hermano, los días se están acortando. Pero aún no estamos en la gran tribulación. La gran tribulación va a acontecer cuando Cristo venga a buscar su pueblo. Y luego los que se han quedado aquí abajo son los que van a pasar la gran tribulación. Tú, si tú quieres escapar, escapa por tu vida. Acepta a Cristo. Busca de Dios. Escapa por tu vida. Cristo viene pronto. Tú puedes ser parte de la iglesia que se va con el Señor. Entonces, si alguien os dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos apóstoles, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a unos escogidos. Ya os lo he dicho antes. Lo que se acerca para esta humanidad es peor que lo que estamos pasando ahora del COVID. Viene algo terrible. Pero nosotros estamos ahora mismo buscando de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos pasar por toda la gran tribulación. Nosotros queremos escapar. La única manera de escapar es aceptando a Cristo, el único Salvador, el único camino, la verdad y la vida. El único sacrificio lo hizo Jesús por ti. Busca de Dios, acéptalo en esta hora. Y tendrás tu nombre escrito en el libro de la vida. Y no vendrás a condenación, porque habrás pasado de muerte a vida. Que nadie te engañe. Vendrán falsos profetas y falsas señales. El evangelio será predicado a todo el mundo. Su regreso. Jesús va a venir de repente. Nadie sabe la fecha. Estar velando es lo que hay que hacer. Luego de la gran tribulación tendrá lugar la segunda venida. Ahí todo el mundo lo va a ver. Pero ya será tarde. Se lamentarán los que no le creyeron, pues ya será muy tarde para arrepentirse. Por eso es que hoy es la hora. No lo dejes para mañana. El juicio final. Mateo 25, 31 al 46. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hacia el otro. De la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que le dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así.
Separará las ovejas y los cabritos. Ellos pastaban juntos, pero se separaban a la hora de trasquilar las ovejas. La forma en que tratamos a otros es importante para Dios. Hay que dar de comer al hambriento, hay que ser hospitalario con el forastero, hay que darle ropa al que la necesita, hay que visitar al enfermo, hay que visitar al preso. La enseñanza es amar a otros y servir a cuantos podamos. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Tenemos que tratar a los demás como nos dice la palabra, ¿verdad? Darle ropa al que la necesite, visitar a los enfermos, visitar al preso, amarnos unos a otros. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres conocer a Jesús? Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para todos aquellos que vayan a entregarle su vida a Dios. Señor, te damos gracias, Padre Santo y Padre bueno, por este estudio, Señor, que hemos podido dar. Padre, mira las vidas en esta hora que van a aceptarte. Señor, te pedimos, Padre, por ellos. Repite esta oración. Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida. Sé tú mi Salvador y mi Señor, yo te acepto. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir una vida cristiana hasta que tú vengas a buscar tu pueblo. Pon tu Espíritu Santo dentro de mí para poder servirte y para que me sirva de guía y de consuelo y de consolador. Gracias te damos, Señor, por estas vidas que hoy se convierten a ti, Padre. Escribe sus nombres en el libro de la vida y permíteles conocerte aún más, Señor, que puedan, Señor, serte fieles hasta el fin de los tiempos. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por todo, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Toda la gloria y la honra sea dada para Dios. A Dios sea toda la gloria. Este video continuará. No te pierdas la tercera parte. Que Dios te bendiga.